No puedo creer que robaste las obras. ¡Vas a sufrir por esto! Un empresario millonario descubre a una pequeña niña pobre comiendo sobras de comida en su mansión. Un acto de desesperación que él considera un crimen imperdonable. Entonces toma a la niña por la fuerza y la lleva al desierto mientras ella llora, suplicando perdón. Es cuando el millonario ata a la niña al tronco de un árbol solitario y sus lágrimas se evaporan antes de tocar el suelo. Esto es para que nunca más aprendas a no robar nada de nadie. Fueron sus últimas palabras antes de abandonarla en medio de la nada. La niña, deshidratada y casi inconsciente, parece estar viviendo sus últimos momentos cuando algo extraordinario sucede. Lo que viene a continuación cambiará todo para siempre. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de ¿dónde eres? Sin ti, este canal no existiría. El sol del desierto martillaba implacablemente sobre la vastedad árida, transformando cada grano de arena en una pequeña y cruel brasa. El calor ondulaba por el aire, creando espejismos que danzaban en el horizonte como fantasmas burlones. En medio de aquella inmensidad hostil, un árbol solitario se erguía como un guardián olvidado por el tiempo, sus ramas retorcidas ofreciendo una sombra escasa y desesperadamente necesaria. Atada al tronco áspero, una niña de apenas 6 años lloraba en silencio. Sus lágrimas se evaporaban antes de tocar sus mejillas quemadas por el sol, dejando solo rastros salinos que ardían en su piel delicada. Sofía, ese era su nombre, aunque nadie allí se preocupaba por llamarla. Temblaba a pesar del calor abrasador. Sus manitas pequeñas estaban moradas donde las cuerdas cortaban su circulación, y sus pies descalzos apenas tocaban el suelo pedregoso. Las palabras del hombre aún resonaban en su mente como una pesadilla persistente. Esto es para que nunca más aprendas a no robar nada de nadie. La voz gruesa y llena de desprecio de Ricardo Mendonça aún la perseguía. Él la había encontrado en la cocina de su mansión, desesperadamente comiendo restos de comida que había encontrado en la basura. Para él, aquello era un crimen imperdonable. Para ella, era simplemente una cuestión de supervivencia. Sofía no entendía por qué estaba siendo castigada. Su barriguita dolía hace días y el hambre la consumía como una bestia voraz. Su madre había desaparecido hace semanas, dejándola completamente sola en el mundo. La niña había buscado comida en todos los lugares que conocía, pero las puertas se cerraban cuando se acercaba. Su apariencia sucia y harapienta ahuyentaba cualquier compasión que pudiera encontrar. Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía ver en su corazón endurecido por la riqueza y el orgullo, era que no estaba solo en ese desierto. Había alguien más allí. Alguien que había visto cada momento de crueldad. Alguien que nunca abandona a los inocentes. Jesús había estado caminando por ese desierto desde el momento en que Ricardo había decidido traer a Sofía allí. Había visto al hombre atar las cuerdas con manos crueles. Había escuchado cada súplica de la niña. Había sentido cada lágrima que se evaporaba en el aire abrasador, pero no había intervenido. Todavía no, porque había un momento preciso para cada milagro. Un momento en que la intervención tendría el máximo impacto, no solo en la vida de Sofía, sino en el alma oscurecida de Ricardo. Jesús observaba desde una distancia, su túnica blanca inmaculada de alguna manera no afectada por el polvo del desierto. Su manto rojo fluía suavemente con una brisa que solo él sentía. Sus ojos, llenos de compasión infinita y tristeza profunda, nunca dejaban de mirar a la pequeña niña atada. El viento cortante del desierto comenzó a soplar, levantando pequeños ciclones de arena que danzaban alrededor del árbol. Sofía cerró los ojos con fuerza, tratando de protegerse de los granos que cortaban su rostro como pequeñas navajas. Cada ráfaga de viento parecía susurrar promesas de muerte, y ella comenzaba a entender que tal vez nunca más vería a otro ser humano. La sed
ya comenzaba a torturar su garganta. Sus labios agrietados sangraban levemente y su lengua parecía un pedazo de cuero reseco. Intentó encontrar una posición más cómoda, pero las cuerdas no permitían mucho movimiento. Sus brazos dormidos colgaban al lado de su cuerpo y sentía pequeñas punzadas de dolor subiendo por sus hombros. Mientras el sol continuaba su jornada implacable por el cielo azul acero, Sofía comenzó a recordar momentos más felices. Se acordó vagamente de su madre cantándole para dormir, de un regazo cálido y acogedor, de palabras dulces susurradas en su oído. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra niña que no era ella. De repente sintió algo. No era el viento, no era el calor, era algo diferente, una presencia. Sofía abrió los ojos lentamente, esperando tal vez ver un animal del desierto. Pero lo que vio la hizo contener el aliento. Una figura emergía del espejismo ondulante. Al principio parecía parte de la ilusión del calor, pero gradualmente se volvió más sólida, más real. Era un hombre vestido de manera extraña para el desierto, túnica blanca que brillaba casi con luz propia, y un manto rojo que fluía detrás de él, como si tuviera vida. Jesús caminaba hacia ella con pasos que no levantaban polvo. Su rostro era de compasión pura, y cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, ella sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. No tengas miedo, pequeña. Su voz era suave pero clara, cortando el silencio del desierto como una campana. Yo estoy aquí. Sofía trató de hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Solo pudo mirarlo con ojos llenos de preguntas y esperanza desesperada. Jesús se arrodilló junto a ella, y cuando lo hizo, algo extraordinario sucedió. La temperatura alrededor del árbol bajó inmediatamente. La sombra del árbol pareció expandirse, cubriendo completamente a Sofía, y una brisa fresca, imposible en ese desierto abrasador, comenzó a soplar suavemente. «Sé por qué estás aquí», dijo Jesús, sus manos comenzando a trabajar en las cuerdas que ataban a Sofía. «Tenías hambre, buscaste comida, y fuiste castigada por el crimen de querer sobrevivir». Las cuerdas se aflojaron bajo sus manos, y Sofía sintió el alivio inmediato cuando la circulación volvió a sus brazos. Jesús era gentil, cuidadoso de no lastimar su piel ya dañada. «¿Quién eres?», susurró Sofía finalmente, su voz apenas audible. «Soy alguien que nunca te abandonará», respondió Jesús, liberando la última cuerda. «Soy alguien que ve cada lágrima, escucha cada oración, siente cada dolor». Libre finalmente, Sofía colapsó en los brazos de Jesús. Él la sostuvo con cuidado infinito, y ella sintió algo que nunca había experimentado: amor incondicional. No había juicio en sus ojos, no había disgusto por su suciedad o sus harapos, solo amor puro. «Tengo sed», murmuró Sofía contra su hombro. Jesús miró alrededor del desierto árido. No había agua a la vista, ninguna fuente, ningún oasis, pero eso no importaba. Extendió su mano y en su palma apareció agua fresca y clara, como si brotara de la nada. «Bebe», dijo simplemente. Sofía bebió del agua en su mano y fue la cosa más refrescante que jamás había probado. No solo calmó su sed, sino que sintió fuerza regresando a su cuerpo débil. El agua parecía sanar no solo su cuerpo, sino también su espíritu quebrantado. Cuando terminó de beber, Jesús la miró con ojos llenos de tristeza. «Sofía, lo que ese hombre te hizo fue terrible, pero necesito que entiendas algo. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa». «Pero robé», dijo Sofía, lágrimas comenzando a caer nuevamente. «Tomé comida que no era mía». «Tomaste sobras de la basura porque estabas muriendo de hambre», corrigió Jesús suavemente. «Eso no es robar, eso es sobrevivir. Y ningún niño debería tener que rogar por sobras». Sostuvo su pequeña cara en sus manos. «Sofía, escúchame bien, eres preciosa, eres amada, y lo que te pasó no define quién eres». «¿Qué va a pasar conmigo ahora?», preguntó Sofía, miedo en su voz. «No tengo a dónde ir, mi mamá se fue». «Lo sé», dijo Jesús, «y por eso voy a llevarte a un lugar seguro, a personas que te amarán como mereces ser amada. Pero primero hay algo que debo hacer». Se puso de pie, sosteniendo a Sofía en sus brazos. «Voy a ver al hombre que te hizo esto, y le voy a dar una opción». «¿Vas a castigarlo?», preguntó Sofía. Jesús sacudió su cabeza. «Voy a darle la oportunidad de arrepentirse, de cambiar.
porque ese es mi camino, siempre ofrecer redención, incluso a aquellos que parecen no merecerla. Comenzaron a caminar por el desierto, pero Jesús no caminaba como un humano normal. Sus pies parecían flotar sobre la arena, y la distancia que habría tomado horas cubrir se redujo a minutos. El sol ya no parecía tan feroz, y una brisa fresca los acompañaba. ¿Eres un ángel?, preguntó Sofía mirando su rostro. Jesús sonrió. Soy algo más que eso. Soy el Hijo de Dios. Soy aquel que vino para que ningún niño tenga que sufrir solo, para que ninguna lágrima caiga sin ser vista, para que cada corazón roto pueda sanar. Muchas gracias por llegar hasta aquí en Enseñanzas de Jesús. Si continúas escuchando, comenta la palabra milagro para que sepamos que llegaste a este punto de la historia. Llegaron a la mansión de Ricardo justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El edificio imponente se erguía como un monumento a la riqueza y el exceso. Jesús caminó directamente hacia la puerta principal, aún sosteniendo a Sofía. Ricardo estaba en su estudio, tomando whisky caro y tratando de no pensar en lo que había hecho. Pero los pensamientos seguían volviendo. La cara de la niña, sus súplicas, las lágrimas que se evaporaban en el calor del desierto. Hice lo correcto, se dijo a sí mismo, tomando otro trago. Ella estaba robando. Los ladrones deben ser castigados. Pero su conciencia no estaba tan segura, y cuando escuchó el timbre, su corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser a esta hora? Su mayordomo abrió la puerta y se quedó sin palabras. Allí estaba un hombre vestido con túnica blanca y manto rojo, sosteniendo a la niña que Ricardo había dejado morir en el desierto. Señor Mendonça, llamó el mayordomo con voz temblorosa. Hay alguien aquí para verlo. Ricardo salió de su estudio, el vaso de whisky aún en su mano. Cuando vio a Jesús sosteniendo a Sofía, el vaso cayó de sus dedos entumecidos, estrellándose contra el suelo de mármol. Tú, susurró, su rostro pálido. Eso es imposible. Dejé a esa niña para morir, terminó Jesús, su voz tranquila pero conteniendo un poder que hizo que cada cabello en el cuerpo de Ricardo se erizara. Sí, lo hiciste. Ataste a una niña de 6 años a un árbol en medio del desierto porque tuvo hambre y comió sobras de tu basura. ¿Quién eres?, Ricardo preguntó retrocediendo. Soy alguien que ha estado esperando que tomaras la decisión correcta, respondió Jesús. Cada día te di oportunidades de mostrar misericordia. Cada noche susurré a tu conciencia, pero elegiste el camino de la crueldad. Ricardo miró a Sofía, viva cuando debería estar muerta. ¿Cómo? Porque ese es mi trabajo, dijo Jesús simplemente. Salvar a los abandonados, proteger a los inocentes, dar esperanza donde no debería haber ninguna. ¿Qué quieres de mí?, Ricardo preguntó, su voz quebrándose. Quiero darte una elección, respondió Jesús. Puedes continuar por este camino de crueldad, acumulando riqueza mientras ignoras el sufrimiento de los que te rodean. O puedes cambiar, puedes convertirte en el hombre que fuiste creado para ser. ¿Y si elijo no cambiar?, Ricardo preguntó desafiante, aunque su voz traicionaba su miedo. Entonces vivirás, Jesús dijo suavemente, pero cada día verás su rostro, escucharás sus súplicas, y ese peso aplastará tu alma hasta que no quede nada excepto un cascarón vacío. El infierno no es solo un lugar futuro, Ricardo. Es un estado que creas para ti mismo cada día que eliges la oscuridad. ¿Y si confieso? ¿Si cambio?, Ricardo preguntó, aunque no estaba seguro de por qué estaba considerándolo. Entonces enfrentarás consecuencias, dijo Jesús. Prisión, probablemente. Pérdida de reputación, ciertamente. Pero también tendrás algo que nunca has tenido. Paz. La paz que viene de vivir en la verdad. Ricardo Ceseto quedó en silencio, su mente una tormenta de pensamientos contradictorios. Mírala, dijo Jesús, bajando a Sofía para que estuviera de pie. Mira a esta niña a la que intentaste matar por el crimen de tener hambre. ¿Qué ves? Ricardo realmente miró a Sofía por primera vez. No vio a una ladrona, vio a una niña aterrorizada, hambrienta, que había perdido a su madre y no tenía a nadie. Vio inocencia y vulnerabilidad, y algo se rompió dentro de él.
Yo lo siento, susurró, lágrimas comenzando a caer. Dios, lo siento mucho. Jesús asintió. Ese es el primer paso. Ahora viene el trabajo duro. Ricardo cayó de rodillas. ¿Qué debo hacer? Primero, dijo Jesús, llama a la policía y confiesa todo, cada detalle. No guardes nada. Iré a prisión por años, dijo Ricardo. Sí, Jesús asintió. Lo harás. Pero también tendrás la oportunidad de transformarte en algo más que el hombre que ató a una niña a un árbol. ¿Y ella? Ricardo miró a Sofía. ¿Qué pasará con ella? La llevaré a personas y que la amarán, dijo Jesús. Personas que ven el valor en cada vida, no solo en aquellos que pueden pagarles. Ricardo hizo la llamada telefónica más difícil de su vida esa noche. Confesó todo a la policía, sin excusas, sin justificaciones. Fue arrestado inmediatamente. Mientras lo llevaban esposado, vio a Jesús parado con Sofía en la puerta. Jesús le dio una mirada que contenía tanto juicio como promesa. El camino adelante sería difícil, pero no imposible. Jesús llevó a Sofía a través del desierto nuevamente, pero esta vez el viaje fue diferente. Caminaron en la noche bajo estrellas que parecían brillar más intensamente que de costumbre. Y Jesús le contó historias. Había una vez un pastor que tenía 100 ovejas, comenzó, y cuando una se perdió, dejó las 99 para buscar a la única. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Las otras 99 eran más importantes, porque para él cada oveja era preciosa, explicó Jesús. Y esa es mi naturaleza. Cada persona, cada niño, cada alma es infinitamente valiosa. Nunca abandono a ninguno de mis hijos. Llegaron a una pequeña propiedad modesta en el borde del desierto. Era la casa de Antonio Ferreira, un pastor de 52 años, y su hermana María de 48. Eran personas simples que nunca habían tenido hijos propios, pero cuyos corazones estaban llenos de amor sin dar. Jesús tocó la puerta. Antonio abrió, su rostro mostrando sorpresa al ver a una figura en túnica blanca sosteniendo a una niña. Antonio Ferreira, dijo Jesús. Esta niña se llama Sofía, no tiene a nadie. Su madre desapareció y el hombre que debería haberle mostrado misericordia la ató a un árbol para morir. ¿La cuidarás? Antonio no dudó ni un segundo. Extendió sus brazos. Por supuesto, entre, por favor. María apareció detrás de su hermano, sus ojos inmediatamente llenándose de lágrimas al ver a la niña sucia y maltratada. Pobrecita, murmuró. Ven aquí, cariño. Te prepararé un baño caliente y comida. Jesús colocó gentilmente a Sofía en los brazos de Antonio. La niña se aferró a él por un momento, no queriendo dejarlo ir. ¿Te volveré a ver?, preguntó. Siempre, prometió Jesús. Puede que no siempre me veas, pero siempre estaré contigo. En cada momento difícil, en cada día feliz, en cada decisión importante. Nunca estarás sola, Sofía. Tocó su frente, y ella sintió una calidez extenderse por todo su cuerpo. No solo calor físico, sino algo más profundo. Una sensación de ser completamente amada, completamente aceptada, completamente segura. Antonio y María, Jesús se volvió hacia ellos. Esta niña ha experimentado traición y crueldad. Tendrá pesadillas, tendrá miedo, pero con su amor y paciencia sanará. La amaremos como si fuera nuestra, prometió María, ya abrazando a Sofía. Nunca le faltará nada aquí. Jesús asintió, satisfecho. Luego comenzó a desvanecerse, su forma haciéndose translúcida hasta que solo quedó la luz del atardecer. Los años pasaron. Sofía creció bajo el cuidado amoroso de Antonio y María. Prosperó en su amor simple pero genuino. Fue a la escuela, hizo amigos, aprendió a reír de nuevo. Los rastros de su trauma nunca desaparecieron completamente. Tenía pesadillas ocasionales sobre el desierto, pero con amor y terapia aprendió a vivir con ello. Mientras tanto, Ricardo cumplió su sentencia de 15 años por intento de asesinato y secuestro. Durante ese tiempo, se transformó genuinamente. El capellán de la prisión le dio una Biblia, y Ricardo la leyó vorazmente. Comenzó a asistir a grupos de estudio bíblico, y comenzó a ayudar a otros prisioneros que luchaban con su propia culpa. Intenté matar a una niña porque comió sobras de mi basura, les decía. Si hay esperanza para mí, hay esperanza para todos. Una noche, 7 años después de su encarcelamiento, Jesús se le apareció de nuevo. No había fanfarria, no había luz brillante,
simplemente estaba allí, sentado en el borde del catre de Ricardo. «Has cambiado», dijo Jesús, simplemente. Ricardo, ahora más delgado y con canas, miró a esta figura que había cambiado su vida. «He intentado», respondió. «Cada día he intentado ser mejor que quien era ayer». «Lo sé», dijo Jesús. «He estado observando. Y Ricardo, quiero que sepas algo. Sofía está bien, más que bien. Antonio y María la aman profundamente. Está prosperando». Ricardo sintió lágrimas rodando por su rostro. «¿Es feliz?» «Sí», Jesús asintió, «aunque todavía lleva cicatrices de lo que le hiciste, pero está sanando». «¿Alguna vez me perdonará?», Ricardo preguntó. «Tal vez», respondió Jesús. «Pero Ricardo, el perdón de Sofía no es lo que te hará libre. Ya eres libre, porque te he perdonado y has hecho el trabajo duro de perdonarte a ti mismo». «No merezco perdón», dijo Ricardo. «Nadie lo merece», respondió Jesús. «Por eso se llama gracia». Los años continuaron pasando. Ricardo fue liberado después de cumplir sus 15 años completos. Salió a un mundo diferente. Ya no tenía su mansión. Su fortuna estaba perdida en multas y restitución. Pero tenía algo que nunca había tenido antes: propósito. Se mudó a un pequeño apartamento y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro que alimentaba a niños sin hogar. «Estuve donde ustedes están», les decía a los niños. «Tuve todo el dinero del mundo, pero no tuve compasión. Aprendí de la manera más difícil que cada vida es preciosa». Cuando Sofía tenía 21 años, decidió que quería ver a Ricardo. Antonio y María se opusieron al principio, pero Sofía insistió. «Necesito verlo», dijo. «Necesito saber si realmente cambió». La primera reunión fue en el pequeño apartamento donde Ricardo ahora vivía. Sofía, ahora una joven mujer hermosa, apenas reconoció al hombre delgado y humilde que abrió la puerta. «Sofía», su voz se quebró. Estás tan crecida». «Tengo 21 años», dijo simplemente. «Vine porque necesitaba decirte algo». Ricardo esperó, preparándose para las palabras de odio que sabía que merecía. «Lo que me hiciste fue terrible», comenzó Sofía. «Me dejaste morir en el desierto. Me ataste a un árbol porque comí sobras de tu basura. Y durante años te odié». Ricardo asintió, lágrimas ya cayendo. «Lo entiendo y lo merezco. Pero», Sofía continuó, «también quiero que sepas algo. Sobreviví, no solo físicamente, sino emocionalmente. Antonio y María me aman. Tengo una vida buena y he decidido perdonarte». Ricardo casi colapsó. «¿Por qué? No lo merezco». «No», Sofía estuvo de acuerdo. «No lo mereces, pero el hombre que me salvó ese día me enseñó algo, que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para ti mismo, para liberarte del peso del odio». «El hombre que te salvó», Ricardo susurró, «era real. Realmente era Jesús». Sofía asintió. «Sí, fue real. Y me dijo que te daría una opción de cambiar, y lo hiciste». Las lágrimas de Ricardo ahora fluían libremente. «Lo siento», sollozó. «Lo siento muchísimo». «Lo sé», dijo Sofía, «y acepto tu disculpa». Los dos hablaron durante horas ese día. No se convirtieron en amigos inmediatamente. La herida era demasiado profunda para eso. Pero comenzó algo: entendimiento mutuo, respeto y los primeros brotes frágiles de reconciliación. Sofía se convirtió en trabajadora social, especializándose en ayudar a niños sin hogar y hambrientos. Su experiencia la llevó a crear un programa que trabajaba tanto con las víctimas como con aquellos que podrían lastimar a los niños. «No podemos solo ayudar después de que ocurra el daño», decía. «Tenemos que intervenir antes. Tenemos que enseñar empatía, compasión, a ver el valor en cada vida». Ricardo trabajó junto a ella, compartiendo su historia sin vergüenza. «Fui el peor tipo de persona», decía a audiencias. «Valoraba mi dinero más que una vida humana, pero fui cambiado por un encuentro con Jesús. Y si puedo cambiar, cualquiera puede». Juntos crearon una fundación llamada Ningún Niño Solo. Establecieron comedores, refugios, programas de tutoría, y en el corazón de todo estaba el testimonio de ambos, que incluso la traición más cruel puede ser sanada, incluso el pecado más oscuro puede ser redimido. Cuando Ricardo tenía 68 años, le diagnosticaron cáncer terminal. Los doctores le dieron 6 meses. En su lecho de muerte,
rodeado por Sofía, Antonio, María, ambos ahora ancianos, y docenas de niños cuyas vidas había tocado, Ricardo reflexionó sobre su vida. He sido tanto el peor como el mejor hombre, dijo débilmente. Cometí un pecado imperdonable, pero fui perdonado, y he pasado cada día desde entonces honrando esa gracia. Lo lograste, dijo Sofía, sosteniendo su mano. Cambiaste vidas, salvaste niños. No yo, corrigió Ricardo. Jesús, Él me cambió, y a través de mí, otros fueron ayudados. En su última noche, cuando todos los demás se habían ido excepto Sofía, Jesús apareció una última vez. Sabía que vendrías. Ricardo sonrió débilmente. Siempre vengo, respondió Jesús. Para todos mis hijos, en su último momento, estoy allí. ¿Hay un lugar para alguien como yo? Ricardo preguntó. Jesús tomó su mano. Ricardo, te di una opción en ese desierto hace tantos años, y elegiste el camino difícil, pero correcto. Sí, hay un lugar para ti. Siempre lo hubo. Ricardo cerró sus ojos, paz llenando su rostro. Murió antes del amanecer. Su funeral fue diferente. No fue una celebración de una vida perfecta, sino un testimonio de una vida redimida. Cientos vinieron. Niños sin hogar que había alimentado, familias que había ayudado, exprisioneros cuyas vidas había tocado. Sofía habló, contando la historia completa. Ricardo Mendoza me ató a un árbol en el desierto para morir, dijo, pero Jesús intervino, me salvó, y luego salvó a Ricardo de sí mismo. Esta es la promesa del Evangelio, que ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado, ningún corazón demasiado oscuro para ser iluminado. Después del funeral, Sofía regresó al desierto donde todo había comenzado. Antonio y María fueron con ella, ahora en sus 80, pero aún fuertes en espíritu. Aquí fue, dijo Sofía, tocando el tronco del árbol. Aquí fue donde fui atada, y aquí fue donde Jesús me salvó. ¿Todavía lo ves?, preguntó María. ¿A Jesús? Sofía sacudió su cabeza. No desde ese día, pero lo siento, constantemente, en cada niño que ayudo, en cada vida que toco. Él nunca nos dejó, dijo Antonio. Desde el día que trajeron a Sofía a nosotros, supimos que algo divino había sucedido. Permanecieron allí por un momento más, luego comenzaron a caminar de regreso, y, mientras lo hacían, sintieron algo, una presencia cálida, como si alguien caminara junto a ellos, porque esa es la promesa. No que la vida será fácil, no que nunca sufriremos injusticias, no que aquellos con poder siempre nos tratarán con bondad, sino que en nuestro momento más oscuro, cuando estamos atados y abandonados, hay alguien que nos busca. Alguien que camina por desiertos para encontrarnos, alguien que ofrece agua cuando estamos muriendo de sed, alguien que dice, no estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Ese alguien es Jesús, y su promesa permanece, porque Sofía no fue la única niña atada a un árbol ese día. Todos hemos sido atados de alguna manera, por circunstancias, por pecados de otros, por nuestra propia maldad o la de quienes nos rodean, y todos necesitamos a alguien que venga a desatarnos. Los años continuaron. La fundación Ningún Niño Solo creció más allá de lo que Sofía o Ricardo jamás imaginaron. Se expandió a 20 ciudades, luego a 50. Alimentaban a miles de niños hambrientos cada día. Proporcionaban refugio a cientos y, más importante, cambiaban mentalidades. Sofía, ahora de 45 años, nunca se casó. No porque no tuviera oportunidades, sino porque sentía que su llamado era más grande. Estos niños son mis hijos, decía, refiriéndose a los miles que pasaban por sus programas. Cada uno de ellos necesita saber que son preciosos. Un día llegó un caso que la sacudió hasta el núcleo. Una niña de 7 años llamada Isabela fue encontrada atada en el sótano de su propia casa. Su padrastro la había encerrado allí durante 3 días sin comida ni agua porque había roto un plato. Cuando trajeron a Isabela al refugio, Sofía la vio y fue como mirar un espejo del pasado. Los mismos ojos asustados, la misma desnutrición, las mismas marcas de cuerdas en las muñecas. «Hola, Isabela», dijo Sofía suavemente.
arrodillándose para estar a su nivel. Mi nombre es Sofía. ¿Sabes dónde estás? Isabela sacudió su cabeza, demasiado aterrorizada para hablar. Estás en un lugar seguro, explicó Sofía. Nadie aquí te lastimará. ¿Tienes hambre? Isabela asintió vigorosamente, lágrimas comenzando a caer. Sofía la llevó a la cocina, donde había comida preparada específicamente para niños que habían estado sin comer. Nada demasiado pesado, nada que pudiera enfermar un estómago vacío. Sopa tibia, pan suave, agua fresca. Mientras Isabela comía, Sofía le contó su historia, no la versión editada, sino la verdad completa. Cuando tenía tu edad, un hombre rico me ató a un árbol en el desierto, comenzó. Me dejó allí para morir porque había comido sobras de su basura. Los ojos de Isabela se agrandaron. ¿Te moriste? No, Sofía sonrió, porque alguien vino por mí, alguien muy especial. ¿Quién? Jesús. Isabela frunció el ceño. ¿Jesús de la iglesia? Ese mismo. Caminó por el desierto, me desató, me dio agua y me llevó a personas que me amaron. ¿De verdad? Preguntó Isabela, queriendo creer pero teniendo miedo de hacerlo. De verdad, Sofía aseguró. Y lo mismo puede pasar contigo. No exactamente de la misma manera, pero puedes sanar, puedes ser feliz de nuevo. Esa conversación fue el inicio de la sanidad de Isabela. Tomó años, mucha terapia, mucho amor, pero eventualmente esa niña aterrorizada se convirtió en una joven fuerte que eventualmente trabajaría para la misma fundación, ayudando a otros niños traumatizados. Pero el caso de Isabela hizo que Sofía se diera cuenta de algo. No era suficiente solo ayudar después de que ocurriera el daño. Necesitaban prevenir que sucediera en primer lugar. Entonces creó un nuevo programa llamado Antes del Nudo. Trabajaban con padres y cuidadores que admitían tener impulsos violentos hacia los niños bajo su cuidado. No estamos aquí para juzgarte, era el mensaje. Estamos aquí para ayudarte antes de que hagas algo que no puedas deshacer. Un hombre llamado Javier vino al programa. Estaba temblando, sudando, claramente en crisis. Necesito ayuda, dijo. Mi hijo de 4 años me golpeó accidentalmente mientras jugaba, y yo quería... No pudo terminar la frase, pero Sofía entendió. Quisiste lastimarlo, dijo suavemente, sin juicio en su voz. Javier asintió, avergonzado. ¿Qué tipo de padre soy? Un padre que está pidiendo ayuda antes de actuar, respondió Sofía. Eso es enorme, eso es valiente. Javier se inscribió en el programa ese día. Durante los siguientes 2 años, aprendió estrategias de afrontamiento, asistió a terapia de manejo de ira, se unió a grupos de apoyo. Su hijo creció seguro y amado, sin nunca saber cuán cerca había estado del peligro. Historias como la de Javier se repetían constantemente. La fundación estaba haciendo lo que Ricardo había soñado: intervenir antes de que ocurriera el daño irreparable. En el 25º aniversario del día en que Sofía había sido atada al árbol, organizaron un evento masivo en el desierto. Construyeron un monumento en el sitio exacto, una estatua de una niña siendo desatada por una figura en túnica blanca. La placa decía: en este lugar una niña fue atada y abandonada. En este lugar Jesús caminó para salvarla. En este lugar comenzó una historia de redención. Que todos los que pasen por aquí recuerden: ningún niño está solo, ninguna crueldad está más allá de la redención. Ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado, porque ese es el Dios al que servimos. Más de 5,000 personas asistieron al evento. Había sobrevivientes de abuso que ahora eran adultos exitosos. Había agresores reformados que ahora eran consejeros. Había familias que habían sido salvadas de la destrucción. Sofía, ahora de 51 años, habló ante la multitud. Hace 25 años fui atada a un árbol aquí, comenzó. Tenía 6 años, estaba muriendo, y Jesús vino por mí. No en una visión, no en un sueño. Físicamente, literalmente caminó por este desierto y me salvó. Algunos de ustedes pueden dudar de esa parte de la historia, continuó. Y está bien, no puedo forzarte a creer en milagros, pero puedo mostrarte los resultados. Miren alrededor, miren todas estas
estas vidas que han sido cambiadas, miren todos estos niños que han sido salvados. Esa es la evidencia, ese es el milagro que continúa. Un hombre en la audiencia se puso de pie. Era alto, delgado, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo estaba allí, dijo, su voz quebrándose. Yo soy el hombre que ató a Sofía a ese árbol. La multitud se quedó en silencio, conmocionada. No, era Ricardo, quien había muerto años antes. Era su socio de negocios, Miguel, quien había estado en el carro ese día, pero no había intervenido. Yo no la até, continuó Miguel, pero vi a Ricardo hacerlo, y no hice nada. Estaba demasiado asustado de él, demasiado preocupado por mi trabajo, y he vivido con esa culpa durante 25 años. Caminó hacia el frente, hacia donde Sofía estaba parada. Sofía, no tengo derecho a pedir tu perdón, pero necesito que sepas, lo siento muchísimo. Sofía miró a este hombre, viejo y quebrantado por la culpa, y recordó las palabras que Jesús le había dicho en el desierto. El perdón no es para quien te lastimó, es para ti mismo. Te perdono, Miguel, dijo simplemente. Y si quieres redención, hay trabajo por hacer, niños que ayudar, vidas que cambiar. Miguel se derrumbó, sollozando, y ese día se convirtió en el voluntario más dedicado de la fundación, trabajando incansablemente para compensar su pecado de inacción de tanto tiempo atrás. La fundación continuó creciendo. Abrieron escuelas para niños sin hogar, establecieron programas de capacitación laboral para padres desempleados, crearon clínicas de salud mental gratuitas, pero más importante, crearon algo que nunca había existido antes, un puente entre víctimas y agresores reformados, un lugar donde ambos lados podían sanar juntos. No podemos solo enfocarnos en uno u otro, explicaba Sofía en entrevistas. Necesitamos sanar a las víctimas, pero también necesitamos transformar a los agresores, porque cada agresor no transformado creará más víctimas. Un periodista le preguntó una vez, ¿no es peligroso trabajar tan de cerca con personas que han lastimado a niños? Sofía respondió, Ricardo Mendoza me ató a un árbol para morir, y se convirtió en uno de los mayores defensores de los derechos de los niños que este país ha conocido. Si él pudo cambiar, cualquiera puede. La pregunta no es si es peligroso. La pregunta es, ¿podemos permitirnos no intentarlo? Esa entrevista se volvió viral. Millones la vieron y el mensaje resonó. La redención es posible, pero requiere trabajo duro. Cuando Sofía cumplió 60 años, decidió escribir un libro. Lo tituló Desatada, 30 años de libertad y redención. El libro se convirtió en un bestseller inesperado. No solo contaba su historia, sino las historias de cientos de otros que habían pasado por la fundación. Cada capítulo era un testimonio de transformación. Había la historia de Carlos, quien había quemado a su hijo con cigarrillos y ahora dirigía un programa antiabuso. Había la historia de Lucía, quien había sido vendida por su propio padre y ahora rescataba a niñas del tráfico sexual. Había la historia de Diego, quien había sido un espectador como Miguel y ahora enseñaba a otros a intervenir. Historia tras historia, testimonio tras testimonio, todos conectados por el mismo hilo. Jesús había intervenido en sus momentos más oscuros, ofreciendo redención cuando parecía imposible. En una gira de libros, una mujer se acercó a Sofía después de una lectura. No creo en Jesús, dijo la mujer directamente. Soy atea, pero tu historia me cambió de todas formas. ¿Cómo?, preguntó Sofía curiosa. Porque me di cuenta de algo, explicó la mujer. Ya sea que Jesús sea real o no, el principio es real. El principio de que ninguna persona está más allá de la redención, que el amor puede transformar incluso el corazón más oscuro, y eso me dio esperanza para mi propia familia. Sofía sonrió. Entonces Jesús te tocó, incluso si no lo llamas por ese nombre. Cuando Sofía tenía 70 años, Antonio y María fallecieron con días de diferencia. Antonio primero, pacíficamente en su sueño a los 92. María 3 días después, su corazón aparentemente rompiendo sin su hermano. En sus funerales, Sofía habló con voz llena de emoción. Estas 2 personas me salvaron, dijo. No solo me dieron comida y refugio, me dieron amor. Me enseñaron
enseñaron que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es amor que elige quedarse incluso cuando es difícil. Antonio solía decirme que el día que llegué fue el día que sus oraciones fueron respondidas, continuó. Durante años habían orado por un hijo, y Jesús me trajo a ellos, no de la manera que esperaban, pero exactamente como necesitaban. Después del funeral, Sofía regresó al desierto una vez más. Estaba sola esta vez, excepto por sus recuerdos. Se paró junto al monumento, tocando la estatua de la niña, siendo desatada. Han sido 44 años, dijo en voz alta, aunque no había nadie allí. 44 años desde que caminaste por este desierto para salvarme. El viento sopló suavemente, levantando arena en pequeños remolinos. Todavía te siento, continuó, en cada niño que salvamos, en cada vida que cambiamos, en cada agresor que se transforma. Allí estás tú. Y entonces lo vio. Por primera vez en 44 años, vio a Jesús de nuevo. Él estaba parado exactamente donde había estado ese día, vestido igual, luciendo igual, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Sofía, dijo su voz, tan familiar a pesar de las décadas. ¿Has hecho bien? ¿Eres real? Preguntó Sofía, lágrimas corriendo por su rostro. ¿O estoy alucinando? Jesús sonrió. ¿Importa? Ya sea que me veas con tus ojos o con tu corazón, estoy aquí. Siempre he estado aquí. Extrañé verte, admitió Sofía. Lo sé, Jesús se acercó. Pero necesitabas aprender a caminar por fe, no por vista. Necesitabas descubrir que yo estaba en cada niño que salvaste, en cada familia que sanaste, en cada vida que tocaste. ¿Hice suficiente? Preguntó Sofía, la pregunta que había estado atormentándola durante años. Miraste alrededor. Jesús hizo un gesto hacia el desierto. Este lugar donde una vez estuviste atada y muriendo ahora es un monumento a la redención. Decenas de miles de niños han sido salvados debido a tu trabajo. Cientos de agresores se han transformado. Innumerables familias han sido sanadas. Hiciste suficiente, Sofía. Has hecho más de lo que jamás soñé cuando te desaté ese día. Pero todavía hay tantos niños sufriendo, dijo Sofía. Tanto abuso, tanta crueldad. Sí, Jesús asintió. Y por eso el trabajo continúa. Pero Sofía, no puedes salvar a todos. Nadie puede, pero salvaste a los que pudiste y enseñaste a otros a hacer lo mismo. Ese es el legado que importa. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Sofía. ¿Cuánto más tengo? Algunos años más, respondió Jesús. Tiempo suficiente para ver el fruto completo de tu trabajo. Tiempo suficiente para despedirte adecuadamente. Y después, Jesús sonrió. Después vienes a casa, a un lugar donde no hay más lágrimas, no más dolor, no más niños atados a árboles. Y Ricardo estará allí, y Antonio, y María, y todos aquellos que amaste. ¿Todavía tienes las cicatrices?, preguntó Sofía, recordando las marcas en sus palmas ese día, hace tanto tiempo. Jesús extendió sus manos. Las cicatrices seguían allí, brillando suavemente. Siempre las tendré. Son un recordatorio de lo que pagué por cada uno de mis hijos, incluyéndote a ti, Sofía. Sofía tomó sus manos, tocando las cicatrices con reverencia. Gracias, susurró, por salvarme, por amarme cuando no era amable, por nunca abandonarme. Nunca te abandoné, prometió Jesús, y nunca lo haré. Incluso cuando ya no me veas, estaré allí. Comenzó a desvanecerse entonces, su forma haciéndose translúcida. Termina bien, fueron sus últimas palabras. Termina fuerte, y cuando llegue tu tiempo, yo estaré allí para desatarte una última vez. Sofía vivió otros 5 años. Durante ese tiempo, vio a la fundación expandirse a 100 ciudades. Vio a Isabela, la niña que había encontrado en el sótano, graduarse de la universidad y convertirse en terapeuta infantil. Vio a Miguel, el espectador que se había quedado en silencio, transformarse en uno de sus voluntarios más dedicados. Escribió un segundo libro, El Ministerio del Desatado, que se convirtió en lectura obligatoria en programas de trabajo social en todo el país. Y en su último año, cuando el cáncer finalmente la alcanzó, dedicó cada día a despedirse apropiadamente. Visitó cada refugio, abrazó a cada niño que pudo, agradeció a cada voluntario. En su lecho de muerte, rodeada por cientos de personas cuyas vidas había tocado, Sofía habló sus últimas
últimas palabras públicas. Este trabajo no termina conmigo, dijo débilmente. Continuará, porque el llamado no es mío, es de Jesús. Él es quien salva. Yo solo fui sus manos por un tiempo. Miró a Isabela, ahora una mujer de 30 años. Tú continuarás esto, dijo. No puedo. Isabela lloró. No soy tú. No necesitas ser yo. Sofía sonrió. Necesitas ser tú. Tu historia, tu pasión, tu amor. Eso es suficiente. Esa noche, cuando todos se habían ido excepto Isabela, Jesús vino por última vez. ¿Estás lista?, dijo simplemente. Sí. Sofía cerró sus ojos. He estado lista por un tiempo. Has corrido la carrera. Jesús tomó su mano. Has mantenido la fe, y ahora es tiempo de recibir tu recompensa. Sofía sintió su cuerpo debilitándose, su respiración haciéndose superficial, pero no tenía miedo, porque sentía a Jesús sosteniéndola, tal como lo había hecho en el desierto hace tantos años. ¿Duele?, preguntó. No, prometió Jesús. Es como ser desatada una última vez. Y con eso, Sofía exhaló su último aliento terrenal. Y cuando abrió sus ojos de nuevo, estaba parada en un lugar más hermoso de lo que jamás había imaginado. Ricardo estaba allí, joven y radiante, sin rastro de culpa o dolor. Hija, dijo, lágrimas de alegría en sus ojos. Perdóname por llamarte así, pero eso es lo que siempre fuiste en mi corazón. Antonio y María estaban allí, luciendo exactamente como Sofía los recordaba, sonriendo con el amor que siempre le habían mostrado. Y miles más estaban allí, cada niño que había salvado, cada vida que había tocado, todos reunidos en celebración. Pero más importante, Jesús estaba allí. Y por primera vez, Sofía lo vio en toda su gloria, no limitado por forma humana, sino radiante con luz y amor que no tenía fin. Bien hecho, mi amada, dijo. Bien hecho, sierva buena y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. En la tierra, Isabela asumió el liderazgo de la fundación. Bajo su dirección, se expandió a 200 ciudades, luego 500. El monumento en el desierto se convirtió en un lugar de peregrinación para miles que buscaban esperanza. Y cada año, en el aniversario del día en que Sofía había sido desatada, miles se reunían allí para recordar que ningún niño está solo, que ningún pecado es imperdonable, que siempre hay esperanza de redención. La historia de Sofía se convirtió en leyenda, pero una leyenda basada en hechos verificables. Había documentos policiales del arresto de Ricardo, había testimonios médicos de la condición de Sofía cuando fue encontrada. Había cientos de testigos de la transformación de Ricardo y el ministerio de Sofía. Pero más importante que cualquier documentación era esto. Había miles de vidas que habían sido cambiadas, niños que habían sido salvados, agresores que habían sido transformados, familias que habían sido restauradas. Isabela, ahora directora de la fundación a sus 50 años, continuó expandiendo el trabajo, pero también añadió algo nuevo, un museo dedicado a la historia. El Museo de la Redención se construyó en el sitio del desierto, alrededor del monumento original. Contenía la historia completa de Sofía, de Ricardo, de 1100, todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas. Había una réplica del árbol donde Sofía había sido atada, con cuerdas reales mostrando cómo había sido atada. Había fotografías de Sofía a lo largo de los años, una niña asustada, una adolescente sanando, una mujer joven encontrando su propósito, una anciana cumpliendo su llamado. Había documentos escritos de puño y letra por Ricardo durante su tiempo en prisión, mostrando su transformación gradual. Había testimonios en video de cientos de personas cuyas vidas habían sido cambiadas, pero la exhibición más poderosa era simple, una habitación vacía con solo una pregunta en la pared. ¿Dónde estás atado? Y debajo una respuesta. Jesús está caminando hacia ti ahora. Miles visitaban el museo cada año. Algunos venían como turistas curiosos, otros venían buscando sanidad de sus propios traumas, y otros venían buscando redención de sus propios pecados. Un día, un hombre de unos 30 años entró al museo. Se llamaba Daniel y había hecho algo terrible. Había golpeado a su hijo de 5 años tan severamente que el niño casi muere. El niño sobrevivió,
pero Daniel perdió la custodia y enfrentaba cargos criminales. Daniel caminó por el museo con lágrimas cayendo silenciosamente. Cuando llegó a la exhibición del árbol, colapsó de rodillas. Yo soy él, sollozó. Soy Ricardo. Soy el monstruo que lastima a niños inocentes. Un guardia de seguridad se acercó, pero Isabela, que estaba visitando ese día, lo detuvo. Déjame hablar con él, dijo. Se arrodilló junto a Daniel. Mi nombre es Isabela, dijo suavemente. Cuando tenía 7 años, mi padrastro me ató en un sótano durante 3 días. Casi muero, pero Sofía me salvó, me mostró que la sanidad es posible. Daniel la miró con ojos rojos de llorar. ¿Cómo sanas de algo así? Un día a la vez, respondió Isabela, con ayuda, con terapia, con amor, y sí, con fe. Pero Daniel, el primer paso es admitir lo que hiciste. El segundo paso es buscar ayuda, y ya has dado ambos. No merezco ayuda, dijo Daniel. Debería ir a prisión y pudrir allí. Tal vez vayas a prisión. Isabela estuvo de acuerdo. Probablemente lo harás, pero eso no significa que tu vida haya terminado. Ricardo pasó 15 años en prisión, y cuando salió, dedicó el resto de su vida a asegurarse de que otros padres no cometieran sus mismos errores. Tú puedes hacer lo mismo. Daniel se inscribió en todos los programas que la fundación ofrecía. Asistió a terapia de manejo de ira. Se unió a grupos de apoyo para padres abusivos. Y cuando fue a prisión, continuó su trabajo allí, ayudando a otros prisioneros a confrontar sus propios demonios. 10 años después, cuando fue liberado, Daniel se convirtió en uno de los oradores más poderosos de la fundación. Su mensaje era simple, pero profundo. Fui el peor tipo de padre. Lastimé a mi propio hijo, pero fui cambiado. Y si hay esperanza para mí, hay esperanza para cualquiera. Su hijo, ahora adolescente, eventualmente eligió tener una relación con él. No fue fácil y tomó años de reconstrucción de confianza. Pero sucedió, porque como Sofía siempre decía, la redención no es solo para el agresor, es también para la víctima. Ambos necesitan sanar. El museo se convirtió en un lugar de peregrinación no solo para víctimas, sino también para agresores que buscaban cambio. Había una sección especial dedicada a aquellos que habían transformado sus vidas después de cometer actos terribles. No glorificamos sus pecados, explicaba Isabela a los nucintos críticos. Documentamos su transformación, porque si la gente no ve que el cambio es posible, nunca lo intentarán. Cuando Isabela cumplió 60 años, decidió que era tiempo de pasar el liderazgo a la siguiente generación. Eligió a 3 personas para dirigir la fundación juntas: un sobreviviente de abuso, un exagresor reformado y un profesional de salud mental. La redención requiere todas las perspectivas, explicó. No podemos tener solo víctimas, o solo agresores transformados, o solo profesionales. Necesitamos los 3 trabajando juntos. En su discurso de despedida, Isabela contó la historia completa una vez más. Sofía fue atada a un árbol en el desierto, comenzó. Jesús la desató. Eso es un hecho. Ya sea que lo llames un milagro literal o una metáfora poderosa, el resultado es el mismo. Una vida fue salvada, y a través de esa vida, miles más fueron salvadas. Ricardo ató a esa niña, continuó. Eso también es un hecho. Cometió un pecado imperdonable, pero eligió cambiar. Eligió dedicar el resto de su vida a compensar ese pecado. Y a través de su transformación, innumerables otras transformaciones fueron inspiradas. Y yo fui atada en un sótano, añadió. Eso también es un hecho. Debería haber sido destruida por ese trauma. Pero Sofía me mostró que la sanidad es posible. Me mostró que puedo tomar mi dolor más profundo y transformarlo en mi ministerio más grande. Esa es la promesa del Evangelio, concluyó. No que la vida será fácil, no que nunca seremos heridos, sino que cuando lo seamos, hay esperanza. Siempre hay esperanza. La fundación continuó creciendo. 50 años después del día en que Sofía había sido atada al árbol, la organización operaba en todos los continentes, ayudando a millones de niños cada año. El monumento en el desierto se había convertido en un complejo completo. El museo, un centro de conferencias, refugios para niños en crisis, clínicas de salud mental,
todo construido alrededor de ese árbol solitario donde todo había comenzado. Y en noches tranquilas, cuando el viento soplaba por el desierto, algunos juraban que podían ver luces, una figura en túnica blanca, caminando entre las dunas, como si todavía estuviera buscando niños perdidos para salvar, porque esa es la naturaleza de Jesús. No se detiene, no se cansa, no dice, he salvado suficientes. Continúa caminando, continúa buscando, continúa salvando, continúa redimiendo, y su promesa permanece tan verdadera hoy como lo fue hace 50 años. Ningún niño está solo, ninguna persona está más allá de la redención, ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado, ningún corazón está demasiado oscuro para ser iluminado, porque Él es el Dios que camina por desiertos, que desata a los cautivos, que da agua al sediento, que ofrece vida a los que están muriendo, y está caminando hacia ti ahora mismo. No importa dónde estés atado, no importa que te haya atado allí, no importa cuánto tiempo hayas estado allí, Él está viniendo. Todo lo que tienes que hacer es llamar, y Él estará allí, porque nunca estuviste realmente solo. En tu momento más oscuro, cuando estabas atado y abandonado, Él estaba allí, caminando por el desierto hacia ti, preparándose para desatarte, listo para darte vida nueva. Esa es la promesa. No es solo para Sofía, no es solo para Ricardo, no es solo para Isabela o Miguel o Daniel, es para ti. Sí, tú, el que está escuchando esto ahora mismo, el que se siente atado y abandonado, el que piensa que ha ido demasiado lejos para ser salvado, el que cree que su pecado es imperdonable. Jesús está caminando hacia ti, con cuerdas desatadas, con agua fresca, con amor incondicional, con redención completa. Todo lo que tienes que hacer es decir, aquí estoy atado, necesito ayuda. Y Él responderá, lo sé, siempre lo supe y vine por ti. Porque esa es mi naturaleza, salvar a los perdidos, liberar a los cautivos, dar esperanza a los desesperados. Esa es la promesa del Evangelio, no religión vacía, no reglas sin sentido, no juicio sin misericordia, sino amor que persigue, gracia que restaura, redención que transforma, esperanza que nunca muere, porque Jesús sigue caminando por desiertos, por valles oscuros, por lugares donde niños y adultos están atados y abandonados, buscando, salvando, liberando, redimiendo, y su promesa permanece: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Caminaré por cualquier desierto para encontrarte, desataré cualquier cuerda que te ate, daré cualquier cosa para salvarte, porque eres mío, eres amado, eres precioso, y nunca, nunca estarás solo. Esa es su promesa, esa es su naturaleza, ese es nuestro Dios. Y Él siempre, siempre cumple sus promesas. No importa qué árbol te tenga atado, no importa qué desierto te rodee, no importa cuánto tiempo hayas estado allí, Jesús está caminando hacia ti ahora mismo. Llámalo, y Él estará allí, porque esa es la promesa, y es una promesa que nunca ha sido rota, y nunca lo será. Si esta historia tocó tu corazón y llegaste hasta el final, déjanos un me gusta y comenta la palabra salvación para que sepamos que nos acompañaste hasta aquí. Recuerda que este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada like, cada comentario nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Tú eres la razón por la que compartimos estas historias. Sin ti, nada de esto sería posible. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios te bendiga. La historia de Sofía se enseñó en escuelas, se predicó en iglesias, se compartió en redes sociales. Cada generación la descubría de nuevo, encontrando relevancia en su mensaje atemporal. Un director de cine hizo una película sobre su vida. Desatada se estrenó a críticas mixtas, pero con un impacto emocional innegable. Millones la vieron y muchos salieron de los cines con una nueva comprensión de lo que significa la redención. La escena más poderosa era simple: Jesús caminando por el desierto hacia el árbol donde Sofía estaba atada. No había diálogo, solo música suave
y el sonido del viento. Y cuando él finalmente llegaba y comenzaba a desatar las cuerdas, había personas en los cines llorando abiertamente. No es solo una historia sobre una niña salvada, escribió un crítico. Es una historia sobre todos nosotros. Todos hemos estado atados de alguna manera, y todos necesitamos a alguien que venga a desatarnos. Otro crítico, un ateo declarado, escribió: no creo en Jesús como una figura divina, pero creo en el principio que esta película representa que ninguna persona está más allá de la redención, que el amor puede transformar incluso la oscuridad más profunda. Y eso es suficiente para mí. La Fundación usó la película como una herramienta de alcance. La proyectaron en prisiones, en refugios para personas sin hogar, en centros comunitarios. Y después de cada proyección ofrecían servicios, consejería, grupos de apoyo, asistencia práctica. Un hombre llamado Fernando vio la película en una prisión donde estaba cumpliendo condena por violencia doméstica. Al final, se quedó sentado mucho después de que todos los demás se habían ido, lágrimas corriendo por su rostro. Yo soy Ricardo, le dijo al capellán de la prisión. Até a mi esposa emocionalmente, la até con mis palabras, con mi control, con mi violencia, y ahora ella está libre de mí, pero yo estoy atado por mi propia culpa. ¿Quieres ser desatado?, preguntó el capellán. Fernando asintió, pero no sé cómo. El mismo Jesús que desató a Sofía puede desatarte a ti, dijo el capellán, pero requiere algo de ti: arrepentimiento genuino, trabajo duro y disposición a cambiar. Fernando se comprometió ese día. Durante los siguientes 5 años, trabajó incansablemente en su transformación, y cuando fue liberado, dedicó su vida a ayudar a otros hombres violentos a confrontar su propia oscuridad antes de que destruyeran a sus familias. Historias como la de Fernando se multiplicaban constantemente. La Fundación documentaba cada una, creando una biblioteca viviente de testimonios de transformación. La gente necesita ver que el cambio es posible, decía el nieto de Isabela, quien ahora ayudaba a dirigir la organización. No solo escucharlo, sino verlo. Ver rostros reales, historias reales, transformaciones reales. Crearon una serie de podcasts llamada Desatados, donde personas compartían sus historias de cómo habían sido liberadas de diversas ataduras: adicción, abuso, pobreza, pecado, trauma. Un episodio presentaba a una mujer llamada Carmen, quien había sido traficada sexualmente cuando era niña. Me sentí atada durante décadas, explicaba. Incluso después de escapar físicamente, estaba atada por la vergüenza, el trauma, el autodesprecio. Pero cuando escuché la historia de Sofía, entendí algo: no tengo que permanecer atada, puedo elegir ser liberada. Carmen se sometió a años de terapia intensiva, unirse en grupos de apoyo, y eventualmente se convirtió en defensora de otras sobrevivientes de tráfico. Jesús me desató, decía simplemente, y ahora ayudo a otros a ser desatados también. Otro episodio presentaba a un hombre llamado Luis, quien había sido adicto a drogas durante 20 años. Estaba atado a la aguja, explicaba. Cada día era una cadena más en mis ataduras. Pero escuché sobre Jesús desatando a Sofía y pensé: si Él puede desatar a una niña en un desierto, tal vez pueda desatarme a mí de esta adicción. Luis entró a rehabilitación ese día, recayó 3 veces, pero nunca se rindió, y eventualmente encontró libertad. Ahora dirigía un centro de recuperación, usando la historia de Sofía como inspiración central. La clave, decía Luis, es entender que no podemos desatarnos a nosotros mismos. Lo he intentado 1000 veces y fallé 1000 veces. Pero cuando finalmente entendí que necesitaba ayuda, que necesitaba a Jesús para hacer lo que no podía hacer solo, todo cambió. La Fundación también creó programas especializados para diferentes tipos de ataduras. Había programas para víctimas de abuso, programas para adictos, programas para personas con deudas aplastantes, programas para aquellos atados por culpa y vergüenza. Todos estamos atados de diferentes maneras, explicaba el equipo de liderazgo, pero el principio es el mismo. Necesitamos ser liberados, y esa liberación viene a través de admitir que estamos atados, pedir ayuda y hacer el trabajo duro de sanidad. 60.
Años después del día en que Sofía fue atada al árbol, la Fundación organizó su evento más grande, una reunión global de todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Vinieron de todos los continentes. Había ancianos que habían conocido a Sofía personalmente. Había adultos jóvenes que habían crecido escuchando su historia. Había niños que acababan de descubrirla. Todos se reunieron en el desierto, alrededor del monumento, y durante 3 días compartieron testimonios. Un hombre de 90 años se puso de pie. «Conocí a Sofía cuando era joven», dijo con voz temblorosa. «Ella me visitó en prisión cuando yo estaba cumpliendo condena por abuso infantil. Me mostró gracia cuando no la merecía, y esa gracia me cambió». Una mujer de 40 años compartió: «Sofía salvó a mi madre de una vida en las calles, y a través de mi madre me salvó a mí. Ahora soy doctora, ayudando a niños traumatizados. Todo porque una niña fue desatada en el desierto hace 60 años. Una adolescente habló: «Nunca conocí a Sofía, pero su historia me salvó. Estaba a punto de suicidarme, sintiéndome atado por depresión y desesperanza. Entonces vi la película y entendí, si Jesús caminó por un desierto para salvar a una niña, tal vez me salvaría a mí también. Llamé a la línea de crisis de la Fundación esa noche y estoy vivo hoy por eso». Historia tras historia, testimonio tras testimonio, miles de vidas, todas conectadas por un solo evento hace 60 años. Al final del evento, el bisnieto de Sofía, un joven de 25 años llamado también Ricardo, nombrado así en honor al hombre transformado, habló. «Mi bisabuela murió cuando yo tenía 5 años», comenzó. «Apenas la recuerdo, pero su legado me ha definido. He crecido escuchando su historia, visitando este lugar, viendo las vidas que ha cambiado. Y he aprendido algo fundamental», continuó. «La historia de Sofía no es solo sobre ella, es sobre todos nosotros. Todos hemos estado atados, todos hemos necesitado ser liberados, y todos tenemos la responsabilidad de ayudar a liberar a otros. Mi bisabuela solía decir: Jesús me desató para que yo pudiera desatar a otros. Esa es nuestra misión, no solo ser liberados, sino liberar, no solo ser salvados, sino salvar». Así que hoy renuevo el compromiso que Sofía hizo hace 60 años, trabajar incansablemente hasta que cada niño sepa que no está solo, hasta que cada persona atada sea liberada, hasta que cada corazón roto sea sanado. Porque esa es la promesa de Jesús, y es una promesa que continuaremos cumpliendo en su nombre. La multitud estalló en aplausos que duraron 10 minutos, y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, algunos juraron que vieron algo, una figura en el horizonte vestida de blanco y rojo, observando la reunión con una sonrisa, porque Jesús sigue caminando, sigue buscando, sigue salvando, sigue desatando, y su promesa permanece. Nunca estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás, porque yo estoy contigo siempre. Esa es la promesa, una promesa cumplida hace 60 años en un desierto, una promesa que continúa cumpliéndose hoy, una promesa que se cumplirá mañana para ti, para mí, para todos los que están atados y necesitan ser liberados. Jesús está caminando, lo escuchas, sus pasos sobre la arena, acercándose, viniendo a desatarte. Todo lo que tienes que hacer es llamar, y Él estará allí, porque esa es su promesa. Y Él siempre, siempre cumple sus promesas. Esta es la historia de Sofía, pero más importante, esta es tu historia, porque todos tenemos nuestros árboles, todos tenemos nuestros desiertos, todos tenemos nuestras ataduras, y todos necesitamos al mismo Salvador. No importa qué te ate, no importa cuánto tiempo hayas estado atado, no importa cuán fuertes sean las cuerdas, no importa cuán árido sea el desierto que te rodea, Jesús está caminando hacia ti. En este momento, mientras lees estas palabras, mientras escuchas esta
Historia. Él está viniendo, con manos listas para desatar, con agua para refrescar, con amor para sanar, con vida para restaurar. Todo lo que necesitas hacer es creer, es esperar, es llamar, y Él estará allí, porque esa es su promesa. Una promesa hecha en un desierto hace 60 años. Una promesa renovada cada día desde entonces. Una promesa que se cumple para ti ahora. Jesús te está desatando ahora mismo. En este momento, siente las cuerdas aflojarse, siente el peso levantarse, siente la libertad venir, porque eres amado, eres precioso, eres visto, eres conocido, y nunca, nunca estás solo. Esa es la promesa, y es una promesa que nunca falla. Bienvenido a tu desatadura, bienvenido a tu libertad, bienvenido a tu nueva vida, porque Jesús ha caminado por tu desierto, te ha encontrado y nunca, nunca te dejará ir. Esa es la promesa, y es para ti ahora, siempre, para siempre. Amén. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera especial, si sentiste la presencia de Jesús mientras escuchabas, si reconociste tus propias ataduras y tu necesidad de ser liberado, entonces esta historia cumplió su propósito. No fue contada solo para entretener, sino para transformar, para recordarte que no estás solo en tus luchas, que hay esperanza incluso en tu desierto más árido, y que Jesús está caminando hacia ti en este preciso momento, listo para desatarte y llevarte a una vida nueva.